Saludos, estimados estudiantes. De nuevo nos encontramos para dar continuidad al curso de estadística que estamos montando para los estudiantes de instrumento de tomas de decisiones y para los estudiantes de estadística para negocios. Estamos con la continuación de la clase anterior o video anterior, y en este momento vamos a trabajar con los límites reales de clases. Límites reales de clases. ¿A qué llamamos límites reales de clases y qué diferencia hay de los límites reales de una clase con los límites que observamos aquí en este cuadro? En cada clase está representada por un intervalo numérico que son límite inferior y límite superior. Pero ese límite inferior y límite superior que representa esa primera clase no significa límite real de esa clase. El cuadro que estamos utilizando es un cuadro de datos agrupados, de unos datos sueltos que nosotros agrupamos en un video anterior, en una clase anterior, donde nos referíamos al examen de matemática que habían realizado 40 estudiantes, donde la nota máxima era 90 y la mínima fue 50. O sea que las notas estuvieron comprendidas entre 50 y 90. Nadie llegó a 90. Se quedaron entre 85 y 89 dos estudiantes. Pero bien, ese no es el asunto. El caso es que ese cuadro ya lo habíamos usado para otro tema. Y ese es el cuadro del examen de los 40 estudiantes antes tratado. Bien, entonces, cuando hablamos de límites reales de clases, en una distribución de frecuencia como esta que tenemos aquí, en una distribución de frecuencia debemos tomar los límites de manera que los límites reales de cada clase no coincidan con alguna observación. O sea que los límites no coincidan con las observaciones, así como lo presentan las marcas de clase que ya fueron tratadas. No coincidan con esas marcas de clase, que ya esas marcas de clase son observaciones, son punto medio de las observaciones. Bien, los límites reales se obtienen de la siguiente manera, pero vuelvo y repito, en esa primera clase tenemos un límite inferior y un superior. El límite inferior es 50 y el superior es 54, pero no son límites reales. No son límites reales inferiores ni superiores. Los límites reales se obtienen de la siguiente manera. Para obtener el límite real inferior, o sea, vamos a tener un límite real inferior y vamos a tener un límite real superior. Límite real inferior y límite real superior. Para obtener el límite real inferior de una clase, se divide entre dos la suma del límite superior de la clase anterior. Por ejemplo, si nos referimos a la clase 3, a la número 3. El límite real inferior de esa tercera clase será igual a la suma del límite superior de la clase anterior, que es la segunda, es 59, más el superior de la clase tomada, que es la número 3. Mire, 1, 2, 3. El superior de ella es 60. Eso lo sumamos y lo dividimos entre 2. Eso significa que nos referimos a una media aritmética de los límites que estamos sumando. Entonces, tenemos que 59 más 60 son 119. 119, si lo dividimos entre 2, 119 entre 2, eso me da 59.5. Ese es
el límite real inferior de la tercera clase, real inferior. El real superior de esa misma, de la tercera clase, el real superior, ya el real superior se refiere al superior de la clase tomada, que es la número 3, 64, más el inferior de la clase siguiente. El inferior es 65 de la cuarta clase, que es la siguiente, más 65 entre 2. Si sumamos 64 más 65, eso me da 129. 129. Y si lo dividimos entre 2, me va a dar 64.5. Ahora bien, si conocemos los límites reales de una clase, nosotros podemos determinar el tamaño de clase de el cuadro o los datos agrupados que estamos trabajando. O sea, conociendo los límites reales de una clase, se puede determinar su tamaño o longitud, restando los límites reales de dicha clase, pero teniendo en cuenta cuando todas las clases de la distribución de frecuencia tienen el mismo tamaño, cuando tienen el mismo tamaño, y la vamos a representar con la letra T. O sea, todas tienen que tener el mismo tamaño. Ahí, vamos a ver de cuánto en cuánto están. Entonces, la vamos a representar con la letra T, ese tamaño de clase, y será igual al límite real superior menos el límite real inferior. En ese sentido tenemos que el tamaño de clase es igual a 64.5 menos 59.5, y el tamaño de clase, si restamos 64.5 menos 59.5, eso me da 5. O sea que el tamaño de clase es igual a 5. Mírenlo ahí. 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. El tamaño de clase es igual a 5. O sea, vamos contando de 5 en 5. Para la marca de clase, que ya en otro momento habíamos hablado de marca de clase, la marca de clase es el punto medio de un intervalo de clase. El punto medio de una clase, a 50 más 54, 104 entre 2, 52. O sea, a eso nos referimos. Ese 52 representa todas las observaciones que ha comprendido entre 50 y 54. O sea, el punto medio se llama marca de clase y lo representamos con la letra X. Marca de clase. Por ejemplo, para la primera clase, 50 más 54, perdón, lo puse al revés, invertido, más 54 entre 2, eso me da 104 entre 2 igual a 52. Lo mismo va a pasar, suma 55 más 59, lo divide entre 2, 57, 60 más 64, 124 entre 2, 62, y así sucesivamente. 70 más 74, 144 entre 2, 72, y así todo. Suman y dividen entre 2, y es lo que llamamos marca de clase, que va a representar todas las observaciones comprendidas en cada una de esas clases. Hasta ahí llegamos con esta presentación, donde quisimos insistir en los límites reales de clase y también observamos el tamaño de una clase y la marca de clase, que ya había sido tratada en videos anteriores, pero un refuerzo, una repasadita no está de más. Gracias y nos vemos en otra presentación de estadística con el profesor Valerio. Gracias.